Buenas tardes, mi nombre es Julio Montalvo, pertenezco al CDA de Corozal en el programa de psicología. El día de hoy le voy a estar socializando los tres mapas conceptuales con relación a las tres lecturas realizadas. El primer mapa conceptual nos habla sobre el imperio académico de la realidad histórica. Martín Baró nos puntualiza en este escenario que se enfoca prácticamente en cómo la teoría ideológica y de la academia omite y tergiversa la realidad. Se basa solamente en la teoría y en la ideología, ignorando los referentes históricos que han surgido y que han sido importantes a lo largo de la historia. Como bien sabemos, la realidad nos afrenta y nos identifica a una comprensión de nuestro pasado. Sin una realidad histórica no hay una creabilidad de la realidad. Entonces es importante, y Martín Barr lo destaca, la academia lo que hace es distorsionar, eliminar esa realidad persistente que está puntualizada. Con la influencia de la academia, lo que hacen en resumen básicamente es tergiversar, distorsionar todo este tipo de contexto en el ámbito social. Por otra parte, si bien sabemos y tenemos las características principales de esta corriente o de este enfoque, como bien sabemos, sobre el concepto sobre la realidad histórica. A nivel general de toda la lectura, lo que vemos en resumen y en conclusión es que se basaba solamente en las perspectivas teóricas e ideológicas y omitían la realidad tangente que solía existir. En ese sentido es importante y cabe recordar que estas tendencias a medida de los años se han ido modificando, se han ido avanzando y se han ido transformando hacia una realidad más integral y más enfocada en el ser social y no tanto en la parte individual. En este sentido, básicamente es como un resumen de esa parte que nos muestra esta lectura y lo que hemos resumido en el mapa conceptual son esos conceptos claves y específicos que nos dan a conocer cómo la academia tergiversa y distorsiona esas realidades históricas que son fundamentales en la identidad de los pueblos y de las comunidades sociales. Por otro lado, tenemos Martín Baró 2006, hacia una psicología de la liberación. Este enfoque puntualiza y es mucho más centrado y referido. Martín Baró o Ignacio nos plantea una crítica a esa psicología o a esa psicología tradicional y él propone un enfoque alternativo que se centra en la liberación de los pueblos, de hacer esa transición, que es muy importante, hacer esa transición de liberación y mirar estos puntos clave. Él critica rotundamente, él, él critica y rechaza reducidismo que busca explicar el comportamiento humano solo a través de factores individuales o biológicos, ignorando el contexto social y cultural que identifica a un pueblo como tal. El contexto histórico en la psicología es importante. ¿Y por qué se debe considerar? Porque nos desarrolla cómo la conducta humana es implícita y implica realizar cómo el momento histórico y la cultura influyen en las experiencias individuales o grupales de una persona. Eso es desde la nueva praxis. Nueva epistemología se refiere a las necesidades de crear un conocimiento que sirva a la liberación de los pueblos latinoamericanos a nivel general. Esto busca que los conocimientos que puedan perpetuar el sometimiento al control. Se nos presentan aspectos clave como la consideración colectiva, el conocimiento y las nuevas epistemologías deben ser construidas junto a los pueblos, no se debe ignorar, deben ser de manera colectiva
Esto implica involucrar a las comunidades en los procesos, investigaciones, generación de conocimiento y asegurando conocimientos relevantes y útiles, contextualizando en la historia. Martín Baró nos enfatiza y siempre es muy puntual en el conocimiento no puede ser temporal ni universal. En su lugar se debe contextualizar la historia culturalmente considerando el momento histórico y la cultura específica en la que se desarrolla en el tiempo y el espacio hacia una psicología liberadora. Inicia una psicología Martín Baró en el año 1987. Este plantea la crítica psicológica tradicional y propone un enfoque alternativo que se centra en una liberación de los pueblos oprimidos, que es básicamente lo que busca esta psicología liberadora. Se centra en los comportamientos humanos como resultado de las relaciones sociales y cómo los fenómenos puramente individuales. Esto implica analizar las estructuras sociales que generan problemas psicológicos a nivel general y personal. Por otro lado, tenemos las tareas que surgen o las tareas urgentes que se deben realizar sobre la psicología liberadora. Recuperación de la memoria histórica, que esto es importante y fundamental. Y esto tiene una importancia y radica en recordar y comprender el pasado histórico de los pueblos latinoamericanos. Esto implica realizar cómo los eventos históricos han influido en las condiciones sociales y psicológicas actuales de las comunidades oprimidas. Desideologización del sentido común de la experiencia cotidiana. Esta tarea consiste en desmitificar y cuestionar las creencias y prácticas sociales que perpetúan la opresión y el sometimiento. Martín Baró destaca la importancia y busca desenmascarar los mecanismos ideológicos que latigan el poder dominante y contribuye a mantener la justicia. Básicamente esto es lo que nos propone Martín Baró. Por otro lado, tenemos la psicología y el contexto social en el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Si bien es cierto, es importante y cabe recordar que en este contexto cabe mirar los orígenes que contribuyeron al desarrollo de la psicología social. A inicios del siglo XIX y el siglo XX, la psicología social comienza a formar o a desarrollar influencias con corrientes psicológicas y sociológicas europeas. La pregunta central en este periodo es ¿qué es lo que nos mantiene unidos dentro de un orden social? ¿Cuál es ese factor o esa singularidad que determina este tipo de constructos al orden social? Ignacio Martín Baró, aunque no fue mencionado directamente en el contexto de los orígenes de la psicología social, es muy conocido por sus trabajos de la liberación que busca comprender y abordar problemas sociales desde una perspectiva crítica y liberadora. En ese sentido también tenemos la psicología social desde un nuevo enfoque. Es importante recordar en cuanto a la psicología social durante el cambio de un siglo, a finales del siglo XX y principios del siglo XIX, la disciplina experimentó un cambio significativo. La psicología social tradicional, que se centraba en la experimentación y el positivismo, comenzó a cuestionarse, surgiendo nuevas perspectivas críticas que enfatizaban en la importancia y la construcción social de la realidad y el papel político en la psicología social. Por otro lado, tenemos las influencias de la sociedad y el enfoque personal. En el año 1908, tanto la influencia de la sociedad como el enfoque personal comenzaron a ser objeto de estudio en la psicología social. En este sentido, o en este campo, se centró cómo la sociedad moldea las conductas, creencias individuales, así como la interacción entre personas. En 1908, la psicología social comenzó a explorar, cómo la sociedad influye en el individuo. Autores como William McDougall y Emmett y Ross destacan la importancia de la interacción social. McDougall enfatizó que las tendencias innatas o instintivas son moldeadas por la sociedad,
mientras que Rose se centró en la interacción entre individuos y cómo estas interacciones afectan las conductas sociales. En ese sentido también tenemos desarrollo del enfoque experimental. El enfoque experimental se desarrolló bajo la influencia del conductivismo y el positivismo, logrando con figuras como John Watson y Flor Auf. Este enfoque se centró en el estudiar la conducta observable del ser en un entorno controlado, como laboratorios. Sin embargo, este modelo fue criticado por alejar la psicología social de la realidad social, que son dos cosas totalmente diferentes en el contexto. Estas se podrían, estas no se pueden prescindir que pretendían estudiar. Hoy día, o día por hoy, la psicología social sigue evolucionando, sigue avanzando y sigue desarrollando nuevas metodologías que nos permiten abordar temas en cuanto al campo de la neurociencia social, el impacto de las tecnologías y las interacciones sociales en este sentido. También enfrenta desafíos éticos, morales y culturales que se adaptan a los contextos sociales y las tecnologías y los constantes cambios y sobre todo el impacto de la globalización en este tipo de contexto. Esto es todo y muchas gracias.